Una vez más damos la bienvenida a todos los que han venido por primera vez y estamos contentos de que esté aquí con nosotros para estudiar la palabra de Dios. Hay unos versículos que quiero compartir con ustedes y sabe que estaba en estos días recordando que tengo un familiar muy cercano a mí cuyo ahijastro empezó a tener problemas en la escuela. Empezó a tener lo que aquí se llama el bullying, ¿verdad? Se empezaron a burlar de él, no solamente a burlar, a hacerle cosas terribles con el guante de béisbol, hacerle sus necesidades allí, cosas desagradables, cosas que es bien difícil. Uno dice como padre, uno va y habla en la escuela y no es tan fácil. Son cosas que es una epidemia, es algo que es bien difícil combatir y uno piensa, ya mis hijos están grandes, gracias al Señor que el bullying ya lo pasaron, o ellos, espero que no le hayan hecho bullying a otros, ¿no? Pero a veces ocurre que nuestros hijos también son los que van en contra de otros, pero yo pienso en mis nietos que están chiquiticos y en esta sociedad que está siendo levantada. Y sabe que el asunto está que él estaba en un grado, no recuerdo qué grado era, pero para el grado en que estaba, su estatura era muy pequeña. Entonces eso era una desventaja en ese momento y por eso se burlaban de él. Le decían toda clase de títulos burlones, ¿verdad? Y lo llevaron al médico y vieron que para la edad él debería ya tener una estatura ya de acuerdo a su edad. Y resulta que encontraron que es una hormona, que por ahí tengo el nombre y los doctores lo saben, pero una hormona que produce la pituitaria y todas estas glándulas acá, y cuando no se desarrolla o la lanza bien, la persona tiene problemas de crecimiento. ¿Sabe qué? Pues lo pusieron en tratamiento y le pusieron esas hormonas y el muchacho ahora es una vara de coco. Entonces se solucionó el problema y con ello también su estado de burla que tenían a los demás. Pero yo estaba viendo en la Biblia varios ejemplos y lo voy a compartir con ustedes acerca del crecimiento. Y la pregunta que yo tengo para todos nosotros es, ¿por qué no crecemos? Y cuando digo por qué no crecemos, no me refiero a la parte, digamos, física. Me estoy refiriendo a la parte espiritual. Pero yendo un poquito más acerca de lo que le estaba hablando, acerca de los niños, es muy importante llevar a los niños y bueno, algunos los que tienen niños pequeños para hacer su chequeo. Y a uno le gusta, yo me acuerdo que a mí el doctor tenía esa cinta pegada donde tienen casi todos los consultorios, los pediatras, para ir el crecimiento cada vez que uno iba. Y el doctor decía, caramba, ya creciste tanto y creciste tanto. Pero hay un trastorno de crecimiento y esa hormona se llama somatotropina. Nombre raro, ¿verdad? Pero propia para decirlo un domingo. Déficit de la hormona de crecimiento. Y es que cuando esa hormona, digamos, está deficiente en el plasma, se produce por el fallo de la hipófisis. Usted sabe que esos son términos médicos, pero lo cierto es que empieza la persona o el niño a tener trastornos de crecimiento. Pero no es solamente por la burla que tiene, le puede traumatizar en su vida, ¿verdad? Eso, pero ¿cuáles son los problemas que puede causar? O mejor dicho, ¿qué es lo que puede causar este déficit de la hormona? Bueno, la mala alimentación. ¿Sabe usted que en los Estados Unidos el porcentaje mayor de los niños que tienen problemas de crecimiento es debido a la mala alimentación o a la desnutrición? Y qué cosa que la mayoría son los niños hispanos. No me toca a mí ni sé por qué, pero eso está establecido, está en la estadística. La desnutrición crónica es 2 veces más alta entre niños hispanos que entre niños no hispanos blancos en los Estados Unidos, según la Organización Mundial de la Salud. Pero también son enfermedades que han tenido que les hacen que se les retrase su crecimiento, también la misma pobreza. Y algo extraño que dicen los médicos, que es la poca interacción de los padres con los hijos, causa que el crecimiento sea dilatado. Eso es algo ya, verdad que no lo entiendo, pero está allí.
estaba pensando en algunos, hermanos, algunos versículos que hablan de personas que tuvieron problemas de crecimiento, o no digamos problemas, algún tipo de trastornos, porque el ser gigante también es un problema. Yo no me considero gigante, ¿verdad? Pero tengo una altura un poco allí que siempre se burlaban de mí, porque empezaban a decir que cómo está la temperatura allá arriba y tal, y uno como niño no... tú sabes que le agarra cualquier cosita para uno ofenderse, ¿no? Como niñito, pero después digo, bueno, es un privilegio. Por lo menos veo cosas y siento cosas que tú no ves, le decía ya al otro. Pero fíjense, en Números 13 y 32 hubo, este versículo dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres gigantes de gran estatura. Y usted recordará que esos fueron los espías que entraron a la tierra de Canaán, que Dios había prometido, Canaán, para dar a Israel. Y no todos los espías, pero la mayoría, excepto 2 de ellos, dieron un reporte que para meter miedo y decir, allá hay puros gigantes, nos van a comer, parecemos langostas. Y yo creo que eran un poquito exagerados. Pero también en la antigüedad se ha comprobado arqueológicamente el tamaño de muchas personas que... inclusive faraones también que eran de gran tamaño. Así que en la antigüedad había muchísimos gigantes que por su tamaño tenían la ventaja de ser puestos como los paladines de los ejércitos, como el caso que usted conoce de Goliat. Pero en este caso de Números 13 y 32 se usó para atemorizar o desanimar al pueblo, aunque tal vez esos gigantes no estaban para comer gente, ¿verdad? Pero sí eran enemigos del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo que sacarlos de allí para poder heredar la tierra que Dios le dio. Pero también en primera de Samuel 17:7 vemos uno que no era de importancia. Cuando Dios le dijo a Samuel, tengo que buscarme otro rey. Aparta a Saúl. Saúl no va a ser ya más el rey. Y Samuel fue con mucho pesar porque él amaba mucho al rey Saúl. Pero entonces hizo traer a los hijos de Isaí. Y uno por uno fue pasando. Y había un hijo que se llamaba Eliab, que era yo no sé cuánto, pero era de gran tamaño. Y cuando Samuel lo vio, todo el mundo, no, este que va a ser el rey. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Así que no importaba su estatura. Y ahorita no importa lo que seamos, cómo seamos, qué tengamos, cuál sea nuestra apariencia. Dios mira nuestro corazón. Dios está interesado en nuestra alma. Y cuando Cristo vino al mundo, dice la palabra de Dios que Él amó al mundo, incluido tú y yo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que no hay ventaja y desventaja de ser pequeño o de ser alto. Lo importante es tu alma. ¿Dónde estarás en la eternidad? Y queremos decirte que ya Dios proveyó para ello el plan de salvación. No tienes que hacer nada porque la salvación es por gracia. Es un don que Dios da. Oh, pero yo soy bueno, yo voy de vez en cuando al culto, yo tengo padres cristianos, yo no soy tan malo o tan mala. Eso no salva, al contrario, es la mentira del enemigo que pone en el corazón de la gente. Y al final hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte y camino de perdición. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, sin distingo de tamaño, de sexo, de raza, de procedencia, de situación social, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que si alguno que está acá no tiene la certeza de la salvación, pues este mensaje bíblico es para usted. Cristo puede salvarle hoy mismo. Otro caso lo tenemos en 1 Samuel 17:4, en cuanto a la estatura grande. Usted lo conoce. En el ejército filisteo había un hombre llamado Goliat, que era de Gat y medía
casi 3 metros de altura. En la Reina Valera habla de codos, ¿verdad? Y habla de pies, pero lo traje en una versión que ya dice cuánto es casi 3 metros de estatura. Imagínense eso. No era tampoco como a veces se pinta en las comiquitas, que era una mole gigantesca, el cual se sentaba y agarraba las casitas. No, eran gente con estatura bastante grande, pero humanos, con fuerza humana. De hecho, David lo tumbó con ¿cuántas piedrecitas? ¿De cuántas? De 5. ¿Sabe que 5 representa la debilidad del hombre en contraste con la gracia de Dios? 5 las piedrecitas fueron, pero una sola bastó. Así que Dios no va con lanza ni con ejércitos, sino con su Santo Espíritu. Entonces aquel Goliat tan grandote que era su tamaño, como dicen, oye, a mí no me importa, a mí me decían cuando yo estaba pequeño, a mí no me importa que tú seas tan grandote, pues vas a caer más fuerte cuando yo te tumbe. O sea, lo usaban como una desventaja. Pero hay otras escrituras que quiero citar. Por ejemplo, el Señor Jesucristo en San Mateo 6 y 27, Él hablando a aquellos que tenían preocupación por el futuro y por las cosas que les vendrían. Entre otras cosas, el Señor le dijo, no os afanéis, no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Es decir, que no tenemos que preocuparnos por el mañana porque tenemos mucho de qué preocuparnos hoy. Y hay que poner y echar toda nuestra ansiedad delante del Señor porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero Él decía en ese contexto, ¿quién de ustedes podrá, por mucho que le eche trabajo, que se afane, añadir a su estatura un codo? Y un codo era literal, era cuando medían desde aquí, desde parte del dedo de la mano hasta aquí, eran 45 centímetros. Traducido en pulgadas, eran 17 pulgadas. Hijo de este familiar o ahijastro, tal vez subió unas pocas, qué sé yo, menos de 2 pulgadas, no sé cuánto. Pero 17 pulgadas es considerable, imagínense esto. Más de medio metro, o sea, no creo que eso llegue. Lo cierto es que nadie podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo. Hablando de la imposibilidad de hacer cosas para lo cual ya tú has sido creado y a la cual poner en tu desesperación para lograr cosas en el día de mañana. Así que lo pone el Señor Jesucristo por alguna razón. Pero en Lucas 19 y 3 también leemos de este hombre que se llamaba Zaqueo. Y Zaqueo era un hombre pequeñito. Y él tenía una dificultad por ser pequeño de estatura. Dice que procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Pero quiero decirles algo, que fue una bendición que Zaqueo fuese pequeño. Porque si hubiese tenido una altura normal, hubiese estado entre la multitud y no se hubiese presentado que el Señor lo vio, que estaba subido a un árbol que se llama sicómoro. Es un árbol frondoso bastante, de una raíz grande, donde la gente se puede montar. Y esos árboles son milenarios. Lo cierto es que él montó en aquel árbol y Cristo lo vio y vio el interés que él tenía en ver a Jesús. Y le hizo parar, así que una aparente desventaja resultó para una bendición, porque Jesús se acercó y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hoy ha llegado la salvación a la casa de Zaqueo. Así que aunque fue una dificultad aparente, fue una bendición para él el ser pequeño. Pero ahora vemos un crecimiento balanceado, y esto fue en Lucas 2 y 52. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y es el balance lo que yo veo aquí. Jesús fue un hombre perfecto. Es Dios y hombre a la vez. Y él creció en su estatura a la misma vez que creía en sabiduría y en gracia
para con Dios y para con los hombres. Y esto es lo que el Señor quiere de nosotros. Nosotros debemos ser imitadores del Señor. Así como, o como los apóstoles, es decir, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Y vamos a imitarles para crecer. Pero hermanos, esto es un crecimiento que dice sabiduría y estatura. Yo no me refiero ahorita a la estatura, a lo físico. Vamos a hablar de lo espiritual. Parece que en el Nuevo Testamento habían casos de lo que para el apóstol hacía ver que la persona estaba pequeñita. Y vamos a ver de qué se trataba. Pues en 1 Corintios 3 y 1, el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corinto, y les dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a niños en Cristo, sino como a carnales, como a niños, dice como a niños en Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y él sigue diciendo: os di a beber leche y no viandas, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Y hermanos, esto es algo que nos identifica como pequeñitos. Y es verdad que un nuevo creyente es un niño. Estamos creciendo. No se puede esperar de un nuevo creyente que ya dé una predicación, una clase de teología, se meta en profecías, etcétera. Pero está aprendiendo. Es un niño en Cristo y es natural. El apóstol dice que a los niños hay que darle leche, hay que darle a beber la leche no adulterada, para que por ella puedan crecer para salvación. Y cuando el apóstol dice eso en Pedro lo dice, ¿verdad? En capítulo 2, en su primera carta: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios. Crecer en salvación no es para ser salvo, sino en la salvación que ya tú tienes, ir creciendo y conociendo más a tu Cristo, a tu Señor, gozándote en la salvación y tomando parte y ventaja de las riquezas de la bendición de ser salvo. Amén. Entonces, él dice en Hebreos 5 y 12 que es prácticamente el mismo sentido. El escritor a los Hebreos dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahora, hermanos, desafortunadamente existen hermanos que deben de ser ya maestros, pero permanecen como niños. Son inmaduros, no han crecido, y en este sentido es una desventaja y es una pérdida de bendición, no de salvación. Y durante nuestra vida nosotros no nos consideramos maestros, pero hay personas que tienen años en los caminos del Señor y todavía no saben de las glorias de la persona bendita de Cristo, del Evangelio de Jesucristo, de su próxima venida, de la venida al principio, de las profecías del Antiguo Testamento, de la Biblia, de las historias del pueblo de Israel, que son ilustraciones del Nuevo Testamento. No han leído ni siquiera toda la Biblia. No se congregan porque piensan en su mente de que son más sabios que los que van a enseñar en la Biblia. Y hemos oído, tal vez no aquí, pero ¿para qué yo voy a ir allá si yo tengo la Biblia, yo tengo el Espíritu Santo y puedo aprender más? Yo recuerdo a un señor que ya él murió. Él tenía un programa de radio y todavía existe, que es, se me fue el nombre, pero este señor proclamaba de que usted no necesitaba ir a la iglesia y que se quedara en su casa leyendo su propia Biblia y que oyera la radio y pusiera la estación de él. O sea que sí es humilde el hombre, ¿no? Porque decía que la venida del Señor no era una realidad, sino era la iglesia o los que se congregaban eran una llamada del diablo, y era una cosa bien bastante fuerte en nuestras mentes, porque esta persona se desvió totalmente del camino del Señor. Pero lo que quiero decir es que él instaba a los creyentes a que no se congregaran,
Pero sin necesidad de oír ese programa ni decir nada, hay personas creyentes en Cristo que están como niñitos a pesar de que tienen años en los caminos del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque han decidido quedarse en sus casas, no congregarse, no estar debajo de ninguna iglesia. Y tienen problemas con la autoridad, ya que estando en la iglesia, la Biblia dice, someteos a vuestros pastores, por ejemplo. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, por ejemplo. O Colosenses, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. Entonces las personas no hacen eso, sencillamente. ¿Cómo puedes crecer en salvación? ¿Cómo puedes crecer en la persona de Cristo? ¿Cómo puedes entablar una conversación si alguien se acerca y le dice, fulanito, fulanita, cuéntame acerca de tu fe? Bueno, lee la Biblia. No debe ser esa nuestra respuesta. Hemos estudiado acá, hay pasajes como Primera de Pedro 3 y 15 que dice, estad preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo el que os demande razón de la esperanza que está en vosotros. Debemos estar preparados, hermanos, debemos ser maduros. Y sabe que en Primera de Corintios nos dice, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia y maduros en el modo de pensar. Entonces, ¿por qué no crecen? Algunos le llaman cristianos de pesebre, porque todavía tienen al niño Jesús. ¿Ustedes han visto la gente cuando en diciembre pone el niñito Jesús? Y hay gente que adora al niño Jesús. El niño Jesús creció, ¿sabe? Y fue a la cruz del Calvario y murió y resucitó y pronto vendrá. Así que olvídese de... en Venezuela hay gente que con todo respeto adora al Santo Niño de Atoche, le llaman, y otros adoran al niño Jesús y todo lo demás. Y esto es sencillamente idolatría y es condenado en la palabra de Dios. Son niños de pesebre, personas que piensan de esa manera. Pero en Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo tiene un anhelo para los hermanos de Tesalónica. Dice, les rogamos al Señor que los haga crecer y que ustedes se amen más unos con otros y a todos, así como nosotros los amamos a ustedes. Y él dice más, le rogamos a Dios que fortalezca sus corazones y que cuando nuestro Señor Jesús venga con sus santos, ustedes vivan en santidad y nadie pueda acusarlos de nada delante de nuestro Dios y Padre. En otras palabras, el hacer crecer hace que el nombre de Jesús sea glorificado. Contrario, el que usted se mantenga como un niño en Cristo hace más bien blasfemar en algún momento el nombre de Jesús. Así que es lo que se desprende de acá. Todo eso lo estamos hablando a los que son creyentes en Cristo, incluyéndome a mí. Pero hay un mensaje que es para los que no son creyentes en Cristo. Olvide de ser niño o ser adulto. El creyente en Cristo tiene que hacerse como un niño para entrar en el reino de los cielos. ¿En qué sentido? Que tiene que humillarse. El Señor Jesucristo dijo, si no os hacéis como niños, no podéis entrar en el reino de los cielos. Así que un niño siempre es la referencia. Hay que ser suficientemente inocente para contar toda la verdad y proclamarnos delante de Dios, delante de Jesucristo, como incapaces de hacer algo. Así es un niño, yo no lo puedo hacer, siempre espera que el mayor y el adulto lo haga. Eso es la forma en que uno que no tiene a Cristo debe reconocerse pecador e indefenso, como un niño, aceptar el don de salvación. Amén. Ahora, hay unos datos importantes. Bueno, en Primera de Corintios, ahorita lo vamos a seguir viendo, pero hay un dato importante acerca de la inmadurez que tenemos como creyentes. Mire estos datos. La falta de crecimiento de las iglesias por la ignorancia de la palabra de Dios entre sus miembros crea confusión en lo que creemos. Mire, el 66% de otras religiones dicen que sus religiones lo llevan al cielo. Mahoma, los católicos que consideran su religión, pero ellos creen que van al cielo. Los musulmanes extremistas se quitan la vida y se pueden inmolar porque creen que esa manera se le aligera o se hace más rápido que ellos puedan ir al cielo.
a encontrarse con Alá. El 50% de los evangélicos cristianos están de acuerdo que otras religiones también los puede llevar al cielo. Mire esto. Yo sé, con tal de que tu religión sea sincera, puedes ir al cielo. Sí, yo soy cristiano evangélico. Hermano, no. Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo Jesús tiene salvación y vida eterna. No, si todos los caminos conducen a Roma en la antigua civilización, pues no todos los caminos conducen al cielo, solamente a través de Jesucristo. Amén. Y usted es portador o portadora del mensaje de salvación. Crezcamos para poder presentarlo, la defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que pida razón de la esperanza. Así que esto ocurre porque hay cristianos chiquiticos, cristianos que deciden no crecer, cristianos que no se reúnen, que no buscan crecer en los caminos del Señor. El 51% de los evangélicos cristianos creen que Dios acepta la adoración de todas las religiones. Yo estoy seguro, un 100%, que los cristianos que estamos acá sabemos que esto es mentira. Solo podemos entrar a adorar a Dios cuando hemos sido aceptos en el amado. Una persona no puede dar adoración a Dios, aunque lo diga, lo exprese. Es porque el primer deseo de Dios hacia esa persona es que sea salva. No puedes entrar a la presencia de Dios excepto para rogar por salvación y vida eterna y perdón de pecados. Así que si alguien pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios es que yo tenga un carro, que yo tenga una casa, que yo me case, que yo sea feliz, que yo esté... La voluntad de Dios es que tú seas salvo o salva. Después, hay instrucciones generales o específicas que Dios te puede dar luego que eres salvo. Dios quiere vuestra santificación, por ejemplo, que os aportéis de inmundicia, de inmoralidad sexual, de chismografía, de todo lo que ofenda el nombre de Cristo, de idolatría también. Esa es parte de la voluntad de Dios. Pero luego que somos creyentes. Amén. Y otro, el 57% creen que vivir juntos antes del matrimonio, antes de casarse, está bien. Para conocerse. ¿Y si después no es la persona? Y eso va contra la palabra de Dios. Y ahorita es tan normal que la gente, las parejas jóvenes vivan juntos para ver si les resulta la cosa. Y eso va en contra de la palabra de Dios. Eso se llama fornicación. Eso se llama inmundicia. O cuando una pareja casada incurre en otra pareja, eso es adulterio. También es condenado por la palabra de Dios. Por supuesto, hay perdón en el nombre de Jesús, pero hay personas que lo siguen haciendo a sabiendas. Ahora, cuando una persona se pare, y espero que no sea ninguna de las de aquí, ni ninguna de las que vean este mensaje luego, en el gran juicio final, en el gran trono blanco, donde Dios va a juzgar a todos según las obras, es decir, según lo que él hizo cuando estaba en la vida, el aceptar o recibir a Cristo y ser anotado en el libro de la vida, y al no estar anotado en el libro de la vida por aceptar a Cristo, dice la Biblia, será lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Sí, es la condenación eterna. Y llevo varios domingos predicándolo, hermanos, porque como iglesia no debemos de dejar de predicar la verdad del Evangelio. El infierno existe. El cielo también existe, pero Cristo está como Salvador hasta este momento. Pero quiero decir que el pecado que condena a la gente no es que aceptaba estas cosas o que era malo, que vivía en pecado. Eso es ofensa delante de Dios. Pero como Cristo llevó tus pecados y mis pecados en el Calvario, incluyendo esos, el hecho que condena a la persona al infierno es que no aceptó a Cristo, aquel que llevó sus pecados en el Calvario. ¿Qué hicimos con Jesús? Eso va a ser la pregunta, va a ser la ficha que va a determinar el juicio final. Quiero decir algunas cosas que hacen que la persona
o el creyente pueda ser un inmaduro. Y lo primero, hermanos, es la inconstancia. Número uno, la inconstancia. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Número uno. La versión Dios habla hoy dice, porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. Así que la persona que piensa, un domingo está súper fervoroso o fervorosa. No, ¿dónde hay para yo trabajar? Y yo voy a ir. Y cuando lo llama o el jueves o el viernes o el domingo, ay, me dio flojera. Cambia de la noche a la mañana porque este doble ánimo y es inconstante, por lo cual en todos sus caminos, no solamente en eso. Así que la inconstancia hace que una persona sea inmadura, porque no puede llevar una vida, ordenada y siguiendo en obediencia a lo que el Señor manda. A esto en 1 Corintios capítulo 15 y 58 tenemos un antídoto, dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay que crecer en la obra del Señor, hermanos. Y yo recuerdo un hermano que decía que cuando es que usted debe ir más al culto o a reunirse con sus hermanos, el día que menos tenga gana. El cansancio lo tenemos todos, pero el Señor Jesucristo dijo, espiritualmente hablando, y te garantizo por experiencia que Él te da ánimo a tu cuerpo. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo sé que aquí muchos se levantan temprano también, pero venir a un culto o dejar de venir porque al día siguiente tienes que pararte a las 4 de la mañana, eso pega, ¿verdad? Pero ¿usted cree que el Señor lo vale? Si Él llevó la carga indecible de nuestros pecados en el Calvario, sí lo vale, hermanos. Sí lo vale. Santiago nos dice más cosas: someternos a Dios, acercarnos a Dios, humillarnos delante del Señor, y Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Pero el segundo es las amistades, entre comillas, cristianas. ¿Sabe que las amistades tienen un poder bien fuerte con las personas a las cuales tú puedes estar unido en amistad? El 1 Corintios nos habla de no unirse en yugo desigual con los infieles. Y esto no solamente en matrimonio. Y claro que tenemos que tener amistad, yo las tengo también. Pero, hermanos, amistades que están diametralmente opuestos a la voluntad de Dios y hacer cosas que no convienen. Y esto, amigo, tú estás allí para hacer luz, no para unirte con ellos. Tienes que darte tu punto de mostrar tu amistad, pero mostrarle a Cristo. Si no puedes con tu palabra, muéstraselo con tu conducta. Pero las amistades, el apóstol dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Aquí se hablaba, no lo sé, pero puede ser inconversos y cristianos dentro de la iglesia. Y un buen antídoto de esto estaría en 1 Corintios 15 y 33. Dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dime con quién andas y te diré quién eres. Es como el hablar. Ustedes se reúnen con algunos de los hermanos de diferentes países y usted termina con ese acentico por unos días porque se pega. Pero ven acá, cuando yo fui a Dominicana uno se le pega, ¿verdad? O el puertorriqueño o el colombiano, pues venga y le digo, a uno se le pega y eso está bien, ¿verdad? Pero que se te peguen cosas malas, eso sí está malo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y eso está visto. Hermanos inmaduros que no tienen base suficiente, se dejan llevar. Y de repente no sigan viniendo más porque, ya no creo mucho en eso. Porque, un amigo me estaba contando. Ay, papá, ahí está. Entonces, hermanos, esto es una causa de la inmadurez y de que te impida crecer a ti como creyente, como cristiano. O estás en una iglesia también donde no se predica
la verdad, no es una iglesia bíblica. ¿Qué dice el Señor? Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Se aplica a amistades y se aplica también a iglesias que no son sanas bíblicamente. El tercer punto es la hipocresía. La hipocresía viene de una palabra griega que es cara y función, que lo utilizaban muchos los payasos o gentes de teatro ambulantes, y es tener doble cara. Hay un grabado de un emperador chino con dos caretas o dos caras, que era un funcionario público, y ellos decían que era el ejemplo de la hipocresía, porque para el pueblo hablaba una cosa y para las autoridades otra, y lo ponían doble cara, le ponían un hipócrita. Entonces, ser hipócrita simplemente es no hacer en verdad lo que tú dices que eres, o simplemente ser falso en lo que tú estás expresando. El Señor Jesucristo dice en Mateo 23, así también ustedes se hacen pasar por justos delante de la gente, pero tienen el interior lleno de hipocresía y maldad, cuando se referían a los fariseos de aquel entonces. Pero hoy en día hay mucha gente hipócrita. Primera de Timoteo 1 y 5 nos dice, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no hipócrita, no fingida. Y todos aquí sabemos, hermanos, qué significa ser eso, ser doble cara. Lo han sido con nosotros y tal vez lo hemos sido en algún momento. Hay perdón en la sangre de Jesús, en confesar nuestros pecados. Pero hermanos, tenemos que ser íntegros. Esa es la palabra de Dios. Íntegro quiere decir ser de un mismo sentir, ser una misma cosa, tanto aquí como allá. Hacer las cosas de la manera correcta, aun cuando nadie te esté observando. Eso es lo que es ser íntegros. Y ahí demostramos madurez y no somos niños. El apóstol Pedro dice, deben desechar toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y hay que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para crecer para salvación. Y esto si no nos gusta, entonces el último versículo nos trae una buena, interesante reflexión. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si usted aquí esto le suena a religiosidad y le suena a mandamientos y yo no quiero, entonces examínese, amigo o amiga, porque entonces tal vez usted no ha gustado de la benignidad del Señor, porque esto se ha escrito para nosotros y nos trae gozo y nos trae también reflexión y nos redarguye nuestro corazón. Amén. 4, el compromiso. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es un compromiso de nosotros vivir cada día. El Señor no nos pide que vayamos inmediatamente de creer y entregar nuestras vidas por Él, pero dice que puede pasar, ¿verdad? Aprended, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Llevad mi cruz sobre vosotros. O sea que a nosotros nos puede tocar, y de hecho le ha tocado y le toca a muchos cristianos en otras partes del mundo, que por esta misma fe que tú y yo compartimos, nos quitan la cabeza o nos entregan a la muerte. Y nosotros estamos acá gozando de un tiempo de bendición, un tiempo de cuidado, pero cuidado, pudiese llegar ese momento. Pero sacrificio vivo quiere decir que Dios te permite en la mayoría de los casos estar vivos y ser un sacrificio andante, vivo, viviendo para el Señor, porque ya morimos con Cristo. Amén. Nuestra vida debería ser el resultado de vivir en resurrección y haber dejado el viejo hombre atrás, porque hemos muerto con Cristo. Amén. Hebreos nos dice, en parte de compromiso, en esta versión de la Biblia para Hispanoamérica, dice que nadie deje de asistir a las reuniones de su iglesia, como algunos tienen por costumbre. Al contrario, anímense unos a otros, tanto más cuando ustedes están viendo que se está acercando el día. Así que es un compromiso asistir también a las reuniones de su iglesia. Y no es un lujo ni es una opción, es un compromiso que tenemos con el Señor.
Hay cosas rapiditos que voy a pasar aquí, que en cuanto al compromiso, el apóstol Pablo dice, yo estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo. Nosotros no vivimos para complacernos a nosotros mismos, vivimos para complacer a Cristo y vivir la fe del Hijo de Dios. En 1 de Pedro tenemos que estar preparados siempre, y eso lo hablamos ya, para presentar defensa delante de todo el mundo de nuestra fe. Y por último es la obediencia. En una de ellas, en Hebreos 13 y 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Esa es la forma de nos ven a nosotros contentos, ¿verdad? Pero es la obediencia. ¿Cuál es nuestra meta? Y con esto terminamos. Es que seamos perfeccionados, ¿verdad?, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. Y este versículo 13 es el resumen de lo que estamos hablando. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar usan las artimañas del error. Ojalá que estos sencillos versículos nos lleven a reflexión en que debemos dejar de ser niños, debemos crecer en estatura, pero estatura espiritual. Pero los que no son salvos, nuestra oración es que dejen de ser o dejar pasar la oportunidad de salvación. Cristo está llamando hoy. Generalmente cuando Cristo pasaba por aquellos lugares, no se habla de la Biblia que volvía a pasar por el mismo lugar. Así que hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos has dado de presentar tu palabra, de abrir tu palabra. Gracias por los hermosos momentos de adoración en los cánticos, por tu palabra que ha sido expuesta, Señor, porque estamos bendecidos acá. Gracias porque tú nos has movido en esta mañana a no ser niños, sino a buscar crecer, a no permanecer como personas inmaduras, criticando todos o tal vez siendo inconstante en todos nuestros caminos. Ayúdanos, Señor, a tener un compromiso primeramente contigo y con la iglesia en la cual tú nos has puesto, Señor. Y por los que no son salvos, Señor, suplicamos que tu Santo Espíritu toque a alguna persona que aún no tiene a Cristo, para que pueda ser movido a arrepentimiento y saber que ahora es el tiempo de salvación y Cristo le puede salvar. A ti sea la gloria, Señor, y te bendecimos dándote gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.